¿Qué tal? Mi nombre es Juan Tercero y vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios ahí en el capítulo 3 del libro de los Proverbios, en el del versículo 9 en adelante. Y dice la palabra de nuestro Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En cada mandamiento de nuestro Dios también hay una promesa cuando es cumplido este mandamiento. Aquí la exhortación es de honrar a nuestro Dios, dice, con nuestros bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. Quiere decir que si recibimos un ingreso, que si trabajamos, debemos de honrar a nuestro Dios también por ese medio. Sabemos que la ofrenda es el primer día de la semana, pero no únicamente ahí podemos honrar a nuestro Dios. Podemos hacerlo con nuestros hermanos en necesidad. Recordemos lo que nos dijo Jesucristo cuando Él nos dice que si lo hacemos a uno de los hermanos más pequeños, es como si lo hubiéramos hecho a Él. Entonces, cuando honramos a nuestro Dios con las primicias, dice ahí, de todos nuestros frutos, apartamos en primer lugar, ponemos en primer lugar a nuestro Dios cuando recibimos nuestro cheque, cuando recibimos, digamos, el pago de nuestro trabajo, y lo ponemos en primer lugar. Él se va a encargar de todo lo demás. La palabra de nuestro Dios nos dice: mas buscad primeramente el reino de nuestro Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El problema es de que muchas veces dejamos a nuestro Dios hasta el último de nuestra lista. Lo que nos sobra, de ahí le damos a nuestro Dios. No lo ponemos en primer lugar, y es por eso que muchas veces batallamos en nuestra economía, porque no está en primer lugar. No son las primicias de todos nuestros frutos lo que le damos a nuestro Dios, sino es lo que nos sobra, si bien nos va. Y fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice en el versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, o sea, en aquel tiempo era el lugar donde se pisaban las uvas para extraer el zumo, o sea, el mosto que dice ahí, y tus lagares rebosarán de mosto, o sea, iban a tener, si lo ponían en primer lugar a nuestro Dios, pues mucho fruto, mucha jugo de uva, iban a tener mucha uva, iban a tener, por ende, mucho líquido. En este caso, ¿cómo se aplica a nosotros? Bueno, nuestra alacena donde guardamos la comida va a estar llena de comida. No nos vamos a preocupar el qué comer, porque ponemos a nuestro Dios en primer lugar. Y la promesa es de parte de nuestro Dios. Y sabemos que si Él lo promete, Él es fiel para cumplirlo. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Entonces la exhortación, mis hermanos, es a poner a nuestro Dios en primer lugar. Como repito, vuelvo a repetir, en la ofrenda, en el primer día de la semana, pero también cuando veamos que un hermano tenga necesidad. Los cristianos debemos de tener esta característica de ser personas dadivosas, personas que se dan a sí mismos y también de sus bienes que tengan. Continuamos leyendo, y en el versículo 11 dice lo siguiente: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto es una cita que debemos de mantenerla siempre en nuestra mente. Dice la palabra de nuestro Dios que no debemos de menospreciar cuando nuestro Dios nos castigue. Ahora, hay muchas ocasiones en las cuales nos pasan cosas desafortunadas y ni siquiera es castigo de nuestro Dios. Son por nuestras propias acciones que hemos hecho, vienen las consecuencias. Una persona que fuma mucho probablemente va a tener cáncer en el pulmón. Una persona que toma mucho va a tener dificultades en el riñón o en el hígado o en diferentes partes del cuerpo. Entonces, muchas veces creemos que es castigo de Dios cuando en realidad son por nuestras propias acciones que hemos hecho en el pasado. Pero hay ocasiones que nuestro Dios sí nos castiga. Y cuando nos castiga nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios que no debemos de menospreciar ese castigo. ¿Por qué? Porque quiere decir que todavía le importamos,
El castigo duele, a la verdad, como nos dice allá en Hebreo. Al principio, pues no es causa de gozo, pero después del castigo, si entendemos y recapacitamos, entonces va a traer frutos buenos, va a traer frutos de arrepentimientos, va a cambiar nuestra vida ese castigo si lo tomamos para bien. No debemos de menospreciarlo, no debemos de ponerlo más abajo el castigo de nuestro Dios, porque en el versículo 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Se acuerdan de la frase clásica de nuestros papás que nos decían: hijo, pues esto me duele más a mí que a ti? Yo cuando estaba pequeño yo decía: esto no es verdad, no es cierto. ¿Cómo le va a doler más a él que los cintarazos que me está dando o las nalgadas que me está poniendo? Pero ahora que soy padre, ahora entiendo esta expresión. No es un gusto para los padres pues castigar a los hijos, pero es necesario muchas veces para que entremos en razón, para que podamos comprender que estamos haciendo mal y que esa acción a futuro va a traer consecuencias graves a nuestra vida. Entonces, cuando nuestro Dios nos castigue, no debemos de menospreciarlo, inclusive debemos de estar contentos porque nuestro Dios aún se interesa por nosotros, nos ama de tal grado que nos castiga para que no vayamos a un lugar de perdición. Debemos de preocuparnos el día en el cual hagamos lo malo, estemos viviendo de una forma incorrecta y persistamos en esa vida y nuestro Dios ya no nos castigue. Seríamos como las personas que describe allá en Romanos, que dice que pues les soltó de la mano y cometieron actos de inmoralidad tan grande. Debemos de estar contentos cuando nuestro Dios nos llegue a castigar y entender que es para nuestro propio bien y cambiar, porque nos dice que así como Jehová nos castiga, lo pone como ejemplo, como el Padre al Hijo a quien quiere. Qué hermoso que nuestro Padre Celestial se preocupe de tal manera, de tal magnitud sea su interés por nuestra vida y por nuestra salvación, que nos castigue. Amén por eso. Versículo 13 en adelante entra en el tema de la sabiduría y rápidamente dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurado o dichoso el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, o sea, la sabiduría. Se nos dice que la sabiduría va más allá que cualquier material que podamos encontrar aquí en la tierra. La plata, el oro, el dinero. La sabiduría dice que es más preciosa que las piedras preciosas. Dice que todo lo que deseemos no se puede comparar a la sabiduría. Y luego nos dice el por qué. Versículo 16 dice: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿Por qué largura de días está en su mano derecha? Dice ahí. Bueno, una persona sabia no va a caer en vicios. Una persona sabia va a cuidar su estilo de vida y por ende va a poder alargar sus días sobre esta tierra. No serán acortados sus días, no se va a morir antes de tiempo, por así decirlo. No se va a meter en pleitos, en iras, en contiendas, en disensiones, que en un pleito lo pueden matar. Recuerdo cuando trabajaba en Target, digamos en una empresa, yo tenía un compañero de trabajo ahí y recuerdo que estaba compartiéndole yo a mi compañero la palabra de nuestro Dios, y este muchacho era una buena persona, simplemente que le gustaba ir a los bailes, a las discotecas, y me acuerdo que yo le decía a él: ten cuidado, porque a lo mejor tú vas y tú no tomas, tú no fumas, pero te puedes encontrar con una situación pues lamentable, puede haber un pleito y pues te puedes ir tú ahí. Pues la semana siguiente me acuerdo que llegó muy preocupado, me acuerdo que llegó con la cara pálida
y me dijo: Juan, lo que me dijiste, me acordé mucho lo que pasó ayer. Le dije: ¿qué pasó? Dice: pues estaba en la discoteca, estaba en el baile, y de repente se armó el pleito, y un muchacho sacó una pistola, el otro sacó otra, y todos pecho a tierra. Dice: me asusté mucho y me acordé de lo que me habías dicho. Bueno, le dije yo: si continúas así, es probablemente lo que puede pasar. ¿Qué nos enseña la palabra de nuestro Dios? Que una persona sabia, un cristiano sabio, no va a andar en este tipo de situaciones. A lo mejor usted no toma, no fuma, o a lo mejor sí, que no debe ser esto. Un cristiano no debe de practicar esto, y está en lugares incorrectos, en la hora incorrecta, en el momento malo, y puede tocarle una bala perdida o le puede pasar algo. Por eso dice que al que obtiene la sabiduría y la inteligencia de parte de nuestro Dios, dice que va a tener largura de días. ¿Cuántos jóvenes no se han muerto en discotecas, en bares, en bailes, en andar en situaciones incorrectas? Porque no han obtenido la sabiduría. La exhortación de nuestro Dios es de que obtengamos lo más pronto posible su sabiduría, la sabiduría de nuestro Dios y la inteligencia. Y luego dice: en su mano izquierda están riquezas y honra. La persona sabia va a administrar bien su economía. Un cristiano sabio va a administrar correctamente bien su economía. Muchas veces el punto no es tanto que no ganemos lo suficiente, es que lo poco que ganamos muchas veces no lo administramos correctamente. Se van en chucherías, se van en cosas que no aprovechan, y el cheque, así como lo recibimos, así se va en deudas y en más deudas. Por eso la persona sabia va a poder administrar bien su economía, va a poder tener lo suficiente, su guardadito para una emergencia o para ayudar a los necesitados, como ya lo hemos visto. Y también dice que en su mano izquierda va a estar riquezas y honra. ¿Qué es lo que busca el ser humano? ¿Qué es lo que anhela el ser humano en esta tierra? Honor, honra. Cuando una persona se ve pisoteada por otra, muchas veces por eso, pues, la sociedad derroca al gobierno en el que está en curso, porque los pisotean y su honra se ve pisoteada. La persona sabia va a obtener también honra, va a ser respetada por su esposa, por su esposo o por sus padres. Si usted todavía no está casado, si es joven, va a tener respeto de su jefe en el trabajo, va a tener honra. Y es muy hermoso cuando uno es respetado, cuando a uno lo tienen, digamos, por alta estima. Se siente muy bonito, el corazón pues está muy lleno, muy completo, rebosa de alegría, porque sentimos que nos respetan, sentimos esa honra, pero está reservada esa honra únicamente para los que hacen la voluntad de nuestro Dios, para los que han obtenido la sabiduría y la inteligencia, que es algo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 17 en adelante sigue diciendo las consecuencias de obtener la sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. El camino de la persona sabia va a ser un camino sabroso, deleitoso, se va a gozar en lo que hace. No le va a pesar su conciencia de lo que hizo el mes pasado, la semana pasada, el año pasado. Va a tener una conciencia tranquila. Y como lo hemos dicho antes, no hay mejor pastilla para dormir que una conciencia limpia. Dice ahí: y todas sus veredas, o sea, todos sus caminos, paz. Va a estar en paz con el prójimo, va a estar en paz con la esposa, con el esposo, con sus papás, con el vecino, con los hermanos de la iglesia. Qué bonito es tener hermanos en la iglesia que son personas pacificadoras y no pleitistas. Los cristianos debemos de ser pacificadores, pero no podemos estar en paz con los demás si no estamos en paz con nosotros mismos. Muchas veces cuando no estamos en paz con nosotros mismos, nuestros hijos sufren las consecuencias. Nuestra esposa, nuestro esposo, los hermanos de la iglesia sufren las consecuencias. Es por eso que la exhortación es
a obtener la sabiduría de nuestro Dios. Y la única forma que lo vamos a hacer es regresando a la Biblia, regresando a la palabra de nuestro Dios, leyéndola y poniéndola por obra en nuestra vida diaria. Versículo 18 termina diciendo de la sabiduría: ella, o sea la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Palabra clave: bienaventurados son los que retienen la sabiduría. ¿Por qué dice esto? Porque hay personas que en algún momento, hay cristianos que en algún momento obtuvieron la sabiduría, pero después se olvidaron de nuestro Dios, lo dejaron a un lado y perdieron la sabiduría. El punto no es obtenerla, pero lo más importante es mantener la sabiduría. Acuérdense de la frase que dice: lo importante no es llegar, sino mantenerse en la cima. Y esto es verdad también en lo espiritual. Debemos de obtener la sabiduría, gloria a Dios por eso, pero debemos luchar cada día por retenerla. Y volvemos a repetir: la única forma de retener la sabiduría es leyendo la palabra de nuestro Dios y poniéndola por obra. El lunes, el martes, a mitad de semana, el jueves y principalmente los fines de semana, que es cuando viene más la tentación. El domingo pues es sencillo porque muchas veces vamos a la iglesia, pero entre semana es el reto de retener la sabiduría en las decisiones que hacemos. Y fíjense lo que hizo nuestro Dios con la sabiduría. Versículos 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Nuestro Dios también aplicó la sabiduría cuando hizo este mundo, este universo. Él aplicó, y fíjense, todo lo que vemos a nuestro alrededor habla de la sabiduría de nuestro Dios, de la ciencia. El mundo, los planetas, las galaxias, las millones y billones de estrellas que existen, fue por la sabiduría de nuestro Dios. Y nuestro Dios te la quiere compartir, me la quiere compartir a mí. Está la sabiduría en este libro que es la Biblia, y debemos de estudiarla, debemos de leerla continuamente para obtener y retener la sabiduría y la inteligencia de parte de nuestro Dios. Por hoy es todo, vamos a dejar hasta este punto, hasta el versículo 20, después vamos a continuar. Muchísimas gracias por el apoyo, los comentarios que han puesto en los videos. Esto lo hacemos para bendición, lo hacemos pues para animarnos unos a otros a hacer la voluntad de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga mucho y seguimos en contacto.